que decimos que podemos maximizar la ganancia, y también lo hemos mencionado, de dos caminos. Ahora vamos a desarrollar un poco más eso. Dos caminos le podríamos llamar dos formulaciones. En una primera formulación, la ganancia la construimos valorizando los bienes que vende la empresa. ¿Cuántos bienes vende la empresa? Q bienes, ¿cierto? Esa es la cantidad producida. ¿De qué depende ese Q? De W1, que es el precio del factor 1, W2, precio del factor 2, y del precio. O sea, esa Q depende de este. ¿Y aquí le restamos a esa ganancia el costo? ¿El costo de qué depende? De W1, de W2 y de Q. Y con eso nosotros tenemos el primer camino, o la primera formulación. Pero también hemos dicho que cuando igualamos en la frontera de posibilidades de producción Q igual a F, podríamos hacer el segundo camino de maximización de la ganancia, que sería P por F, donde F depende de Z1 y de Z2, siendo estos los factores, menos la función de costo, que va a estar enunciada en función de W1, W2 y de Q. Y ahí está, hasta ahí todo muy simple. Ahora, estas dos formulaciones nos permiten llegar a hallazgos relevantes pero distintos, complementarios por supuesto para la teoría de la firma. Entonces, cuando trabajamos acá, encontramos, por ejemplo, con las condiciones de primer orden, podíamos igualar tasa marginal de sustitución de mercado a tasa marginal de sustitución técnica. Sabíamos que esto era W1 partido W2 y esto era F1, F2. ¿Cierto? En términos absolutos, porque siempre es negativo. Entonces, acá, en el caso de la maximización por la vía de la segunda formulación, podemos llegar al mismo resultado, y de hecho es bastante rápido. Estaríamos, por ejemplo, derivando, para encontrar las condiciones de primer orden, estaríamos derivando esta función de ganancia con respecto a Z1 y con respecto a Z2. Y en ambos casos tendríamos una CPO similar, que sería, al derivar por Z1, acá, vamos a tener que derivar la función de Z1, Z2 con respecto a Z1. Y eso nos va a quedar multiplicando a P, menos, y en este caso vamos a tener que derivar C con respecto a Z1. Y bueno, para ver eso, en estricto rigor, podemos reemplazar esta función por lo que conocemos, que es W1, Z1 más W2, Z2. Entonces sabemos que esta parte nos va a quedar solamente W1 para el caso Z1. Cuando derivemos, aquello que lo multiplica es Z1. Entonces acá vamos a obtener Z1. Acá, en cambio, cuando derivemos la función de producción con respecto al factor, vamos a tener su productividad marginal, que la hemos estado denotando como F1. Y esto lo vamos a igualar a 0. En el caso de Z2 nos va a quedar lo mismo, P, F2 menos, acá es W1, W2. Y eso igual a 0. Entonces aquí ya podemos encontrar cosas importantes. De hecho, ¿qué es esto? Esto es valorizar la productividad marginal del factor. El valor de la productividad marginal del primer factor, ya que esto está igualado a 0, si el W1 lo pasamos a la derecha, nos quedaría W1. ¿Cierto? Acá lo mismo. Si lo pasamos a la derecha, nos queda W2. Estamos diciendo algo súper importante. Estamos diciendo que vamos a igualar el valor de rendimiento del factor, ¿cierto? Vamos a valorizar su producto marginal y lo vamos a igualar en el óptimo al costo que nos cuesta adquirir ese factor, para los dos casos. Y por supuesto también aquí podemos sacar este resultado, que lo obtuvimos anteriormente por las otras vías, porque simplemente podríamos igualar P. Por ejemplo, acá nos quedaría P es igual, esto está multiplicando pasa dividiendo, sería entonces P igual W1 partido F1. Y acá
sería P igual W2 partido F2. Entonces, si esto ahora entonces lo trasladamos acá, puesto que es igual a P, lo trasladamos acá, nos quedaría W1, W2, F1, F2, y ahora despejamos y vamos a encontrar esto. W2 pasa dividiendo, nos queda acá. F1 pasa multiplicando, nos queda acá. Y nuevamente encontramos tasa marginal de sustitución de mercado y tasa marginal de sustitución técnica. Y entonces, mostrando esos dos caminos, vamos a encontrar ahora algo quizás más importante aún. Y eso todo con las condiciones de primer orden. Con las condiciones de primer orden. Pero podríamos hablar algo más sobre la condición de segundo orden también. Por ejemplo, con las condiciones de primer orden, acá, recuerden que acabamos de seguir esta formulación, volvamos a esta, por ejemplo, condición de primer orden sería CPO. Vamos a derivar la función, pero ahora con respecto a Q. Como no hemos traspasado F, no lo hemos reemplazado por F, es relevante, ya que tenemos Q acá y acá, hacer esta derivada. Una sola derivada, una sola condición de primer orden. Y nos va a decir lo siguiente. Vamos a tener, si derivamos todo esto con respecto a Q, que tenemos P, ¿cierto? Y si derivamos eso, en realidad eso es Q, entonces no podríamos seguir. Pero acá podemos seguir. Esta es la función de costo. Estamos derivando el costo con respecto a Q. ¿Y qué ocurría cuando hacíamos eso? Obteníamos el costo marginal, que así lo definimos. Y si después esto lo igualamos a 0, tenemos la condición de óptimo, nuevamente por la vía de la CPO, donde T iguala al costo marginal. Y esto es un hallazgo central porque nos dice, tenemos una función de costo marginal, nos va a decir esto, esta intersección con un precio, acá tenemos los precios, acá tenemos las cantidades. Entonces el precio de mercado nos va a decir cuál es la cantidad a producir. Después cuando hagamos oferta agregada, también la empresa para producir donde se iguala precio a costo marginal. Por lo tanto, eso es muy importante en nuestra condición de óptimo o condición de optimalidad. Pero no hemos dicho nada sobre la condición de segundo orden, que la desarrollamos latamente en 3 videos anteriormente. Porque, por ejemplo, acá la condición de segundo orden no es ni un hessiano orlado, ni un hessiano solamente. Recordemos, vamos a obtener un hessiano, entendido como la matriz de segunda derivadas, cuando tengamos múltiples variables. Es decir, podemos tener 2 o más. Nosotros solo trabajamos con 2, por lo tanto vamos a obtener una matriz de 2 por 2. Ese es nuestro hessiano. Vamos a tener, por otra parte, un hessiano orlado cuando tengamos 2 o más variables y tengamos restricciones. Podemos tener muchas restricciones o solo una, que es con la que estamos trabajando nosotros. Una restricción, cuando minimizamos costos, por ejemplo. Entonces, con una restricción teníamos un hessiano orlado de 3 por 3. Pero acá no tenemos ni 2 variables porque solo derivamos con respecto a Q, tenemos una sola variable. Entonces no tenemos ni hessiano orlado. Básicamente nos tenemos que hacer la pregunta del caso básico, el univariado. ¿Cuál era la pregunta? O más bien la condición que había que cumplir para que fuese cóncavos o cuasi cóncava la función, que la segunda derivada fuese negativa. Volvemos al caso simple. Entonces acá solo nos basta que al hacer la segunda derivada, si la primera derivada fue esta, ¿cierto? La segunda derivada sería en estricto rigor derivar esto con respecto a Q. Pero aquí ya no podemos derivar con respecto a Q. Lo que vamos a derivar es el negativo del costo marginal con respecto a Q. En estricto rigor no vamos a derivar el costo marginal con respecto a Q, pero vamos a pedir que esto sea menor a 0, porque estamos pidiendo que sea negativo.
Entonces aquí tenemos nuestra condición de segundo orden. Quizás solo quería aclarar que en el caso de la formulación 2, cuando dijimos que nuestro hessiano no era orlado porque no hay restricción, nos quedaba P, F11, F22, ¿cierto? Dijimos F12 y F21. Y dijimos, bueno, basta con que esto y esto sea negativo. Bueno, el porqué de eso es porque si lo contrastamos con un hessiano que sí fuese orlado, ¿cómo nos quedan los orlados? El hessiano orlado nos quedaba 0, F1, F2, se repite acá, F1, F2, y después viene esto. Esta es la orla, ¿cierto? Y esta es la matriz hessiana, que se llama hessiano orlado. Entonces, F11, F22, F12 y F21. ¿Por qué quiero hacer esta diferencia? Porque lo que le estamos pidiendo para que esto, por ejemplo, sea semidefinido negativo, y decíamos que el determinante nos quedase negativo, ¿cierto? Que lo que mostramos anteriormente en un video, bueno, en estricto rigor lo que estamos pidiendo son que los menores principales líderes alternen de signo partiendo en negativo. ¿Cuáles son los menores principales líderes? Son este y este. ¿Cómo los construimos? Eliminando n filas y n columnas, ¿cierto? O n menos 1. Entonces, el primer menor principal líder lo construimos eliminando las dos columnas y las dos filas continuas. El siguiente lo construimos eliminando solo una columna y solo una fila. Y a eso, a cada uno de esos menores principales líderes, a este y a este, les vamos sacando el determinante. Y los determinantes, por ejemplo, en el caso de 2 por 2, sabemos que multiplicar esto por esto, menos esto por esto. Y como tienen que alternar de signo, el primer determinante, por ejemplo, se llama el de 1, tendría que ser negativo, el de 2 tendría que ser positivo, y el de 3 tendría que ser negativo. ¿Ya? Entonces, en ese caso grande, estamos pidiendo que este sea negativo, cuando no eliminamos ninguna fila, ninguna columna. Y eso es lo que hicimos, mostramos solamente esto, ¿ya? Cuando hablamos de que era semidefinida negativa. Pero era por eso, porque pasábamos de esto negativo a esto positivo a esto negativo. Pero acá cambia, porque acá tenemos solamente una matriz de 2 por 2. Entonces solo tenemos dos determinantes, este y este, eliminando n filas, n columnas, ¿cierto? Entonces lo primero que pedimos es que el primero sea negativo, pero vamos a llegar hasta acá solamente, porque solo tenemos una de 2 por 2, no de 3 por 3. Esto tiene que ser negativo, y después cuando hagamos esto tiene que ser positivo. Pero ¿cómo nos queda? ¿Cómo nos queda? El segundo, el determinante 2. El primero sabemos que solo que sea negativa la segunda derivada del factor 1. Bueno, el otro determinante, el siguiente, que tiene que ser positivo, sería F11 por F22 menos el doble, menos esto. Claro, que es como decir F12 doble, porque estas son iguales. ¿Te acuerdas? Por teorema de Young. Y para que esto sea positivo, bueno, este producto basta con que sea negativo, ¿cierto? Basta con que este producto sea negativo, con que esto sea negativo, para que se nos cumpla que el segundo determinante sea positivo. Por eso decíamos que acá no nos importaba que hubiese negatividad, o incluso que este fuese negativo, y ya nos va dando una señal de que cumplimos con la condición de segundo orden. Y el último comentario, que ya que tenemos tres casos, el orlado, cuando minimizamos costos, el hessiano, con una escalar del precio, cuando seguimos este camino, y el de univariado, cuando seguimos este camino, que es las tres condiciones, ¿cierto?, de segundo orden. En este caso le pedimos que sea estrictamente negativo, con lo cual estamos queriendo decir que la función de costo tiene que ser cóncava, no cuasi cóncava. Lo cuasi viene cuando hacemos esto. Por lo tanto, pedimos que esto sea menor a 0 y no puede ser igual a 0. Eso es lo que estamos queriendo decir.